La clase pasada, es decir, ayer, evacuamos esta diapositiva de manera completa. Ya nosotros vimos cuáles son justamente esos enemigos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces les recuerdo esa última parte, que los enemigos de Naciones Unidas hay dos teorías. La primera teoría, que existen libros completos sobre ella, es la teoría de los alienígenas, que si viene una potencia y viene de manera hostil, que es fuera de nuestro globo terráqueo, pues entonces vamos a tener que contestar o repeler ese ataque, ¿verdad? Y lo más seguro vamos a tener que hacerlo así como esa película de Will Smith con el Día de la Independencia. Así va a tener que ser más o menos el asunto, que nos vamos a tener que unir todos para poder hacerlo. Y luego tenemos la otra teoría, que son los enemigos de la paz, porque la ONU se supone que ellos lo que hacen es velar por la paz. Y entonces esos enemigos de la paz pudieran ser maras, pandillas, terroristas, narcotraficantes y cualquier otro grupo delictivo o asociación ilícita, que nosotros la conocemos de esa manera. En ellos también incluyen ciertos estados a los que lavan activos, ya que ellos son los que ayudan a financiar todas las asociaciones ilícitas. Entonces, habiendo visto esta diapositiva que nos habla acerca del uso de la fuerza, que es prohibida y que se permite solo por estos tres motivos, vamos a ver algo que está íntimamente relacionado con esto, que es la autodeterminación. Y cuando hablamos acerca de la autodeterminación, tenemos que saber que para que exista la autodeterminación tienen que existir dos cosas. Lo primero es una constitución, no la constitución de la república, sino que una constitución de un poder. Ese poder tiene que estar constituido y pueden existir varios tipos de poderes constituidos. En Honduras nosotros tenemos una democracia representativa y no sé quién me quiere comentar qué otros tipos de poderes constituidos pueden haber. A ver quién me quiere ayudar en ese aspecto. Dígame, Pamela. Pueden ser lo que son las comisiones. Las comisiones. Cuénteme un poco acerca de las comisiones. A ver. Bueno, yo lo asocio como, no sé si estaré mal, ¿verdad? Pero podemos ponerle el hecho de aquí en Honduras, un ejemplo, ¿verdad? Cuando tienen que intervenir un ente del Estado, entonces el Tribunal Superior de Cuentas viene y él constituye una comisión para poder venir y intervenir ese lugar y bueno, dependiendo la decisión que ellos tomen, mandan un informe para ver si el lugar, bueno, la institución se quita o si no viene y se pasa a otro lugar para formar una sola y absorber todos sus bienes, no sé, algo así digo yo. Estamos hablando entonces acerca de un poder interno, ¿cierto? Que está haciendo un balance con los poderes que ya están, con los tres diferentes poderes. Que haya alguna malversación o algo así, entonces elegimos una comisión o una comitiva para que nos ayude. Pero yo les estoy hablando más bien de esas democracias representativas. Cuando hablamos de una democracia representativa, ¿de qué estamos hablando? Cuéntenme. El poder ejecutivo no sería. Ajá. ¿Qué pasa con el poder ejecutivo? Cuéntenme. No es un poder constituido. Que ellos eligen a sus representantes a nivel internacional, como los cancilleres, algo así, dice usted, que los hacen... Estamos así. tomando así como por partecitas. Entonces Humberto, creo que fue el que me dijo, Humberto, me dijo que tiene que existir un presidente, me dice usted. Ok, una democracia representativa, si recuerdan su clase de Derecho Constitucional y si se acuerdan sus clases donde vieron las formas de gobierno, para que exista una democracia representativa, yo lo que necesito es tener una papeleta, ya sea en físico o en computadora, que no lo recomiendo ni nunca lo recomendaré, en donde yo marco en esa papeleta quién es el que yo quiero que sea, no solo mi presidente, a quién más elijo yo de manera directa. Cuéntenme. Diputados. A los diputados. A los diputados. Alcaldes. A los alcaldes, ¿ok? Serían los poderes. Dígame. Sería el presidente, el Congreso. No sé si podría ser también la Corte.
Cuénteme, Humberto. La Corte la Aquí- eligen los diputados. Momento. No. Espérense que Humberto tiene un punto que yo creo que es al que quiere llegar. Humberto, cuénteme qué es lo que hacemos con el poder judicial, no solo aquí en Honduras, sino que en otros estados. Cuénteme. Bueno, yo creo que eso lo eligen los diputados. Ujú. A través de, creo que es la mayoría calificada por la cual y interviene la sociedad civil y varios, son siete entes que intervienen y presentan los 15, que van a una nómina de 15 y los ratifica el Congreso Nacional, si no me equivoco. Correcto. Algo así. Abogada. La razón por la cual Humberto les está diciendo esto es porque los que los eligen al final del día, los que inclusive la vez pasada hasta urna hubo, ¿se acuerdan de ese desastre, verdad? Que hubo una urna y que teníamos que votar por ellos, a ver quién salía. La razón por la cual él les menciona eso es porque nosotros tenemos una democracia representativa. Es decir, si nosotros fuéramos una democracia, meramente hablando de democracia, nosotros tendríamos que ir a tomar todas las decisiones de lo que sucede en Honduras. Es decir, vamos a contratar médicos, vamos a contratar enfermeras, vamos a contratar maestros, vamos a abrir un nuevo hospital. Todas esas decisiones nosotros tendríamos que ir y hacer una votación en urna para nosotros poder decidir qué es lo que vamos a hacer. Eso es una democracia pura. Eso era lo que existía en Grecia. Ellos trabajaban en la mañana y en la tarde se dedicaban a tomar esas decisiones. Luego es que ellos inventan de que va a haber un Senado, recuérdense de eso, y entonces el Senado se convierte en esa primera democracia representativa donde ellos hacían esos debates ahí y tomaban ciertas decisiones, aunque siempre mantenían hasta cierto punto esa democracia directa. Pues nosotros tenemos una democracia representativa por esto que nos dice Humberto, porque Humberto nos está diciendo parte de esa democracia representativa en Honduras hace que el Congreso elija a los magistrados de la Suprema. Nosotros aquí en Honduras, después de elegir a los magistrados de la Suprema por medio de nuestro diputado y de elegir de manera directa a ese diputado y a ese presidente, pues nosotros no tomamos ninguna decisión acerca de quiénes van a ser los secretarios de Estado. Si es que se van a llamar secretarías, ministerios, direcciones, gobernaciones, como ellos quieran llamarlo, ¿verdad? Esas decisiones ya nosotros no las tomamos, ¿cierto? Demandan del Poder Ejecutivo. Correcto. Y nosotros también tomamos alguna decisión acerca de quién va a ser el juez de letras, juez de paz, magistrado de apelaciones. No. En otras palabras, los que toman esas decisiones son nuestros representantes y les llamamos, correcto, y les llamamos una democracia porque nosotros elegimos a esos representantes. Es decir, no vino, no sé, Estados Unidos y dijo, este es el que van a poner. Y ya, no, ok, ellos pueden ser los que dicen este se va a poner y ellos pueden dar financiamiento inclusive, pueden hacer una estrategia completa, pero al final del día el que vota es uno, ¿cierto? Hasta al final del día yo soy el responsable de ir y votar y el que no va a votar tiene menos derecho a hablar, así les digo yo, porque usted que se está quejando del gobierno que tiene y no fue a votar, entonces es más culpa suya de cualquiera de nosotros que fuimos a votar, siquiera nosotros fuimos responsables y fuimos a esa votación. Entonces, el que al final del día decide si ir a votar y por quién vota, somos nosotros. Eso es una democracia representativa, diferente a la democracia directa en donde tendríamos que ir nosotros de manera directa, básicamente todos los días a tomar esas decisiones. Se va a comprar pupitres, se va a comprar zapatos, todo. Tendríamos que ir a tomar esas decisiones. Entonces nosotros somos una democracia representativa. Entonces les preguntaba yo, ¿existen algún otro tipo de maneras en las cuales nosotros podemos tener ese poder constituido? No sería a través del voto del poder constituyente y el poder constituido. Ok, eso estamos ya hablando de una democracia directa, pero ¿existe algún tipo de otra manera en que nosotros podemos actuar con ese poder constituido? La iniciativa ciudadana. No, muchachos. Nosotros tenemos todo eso. Somos nosotros una democracia representativa. ¿Qué otras formas hay que nosotros podríamos ser? Piensen, por ejemplo, en un lugar como... Sí, como, perdón. Ay, disculpe que la interrumpa. Dígame.
participamos. Por ejemplo, en este caso sería Reino Unido, que tiene una democracia, perdón, un tipo de Parlamento. constitución diferente con respecto a los imperialismos. No, o no sé qué otro nombre podría tener. ¿Cómo se le llama a esos países como el Reino Unido y como España? Que Un ellos, parlamento, abogada. Monarquía, abogada. monarquía. Ellos son una monarquía. ¿Qué es lo que sucede con estas monarquías que existen hoy en día? Que ellos son una monarquía únicamente para cuestiones protocolarias y para cuestiones de inmunidades. Es decir, la reina de Inglaterra puede cometer crímenes y es como que si no haya sucedido nada, porque ella tiene inmunidades por ser la reina, ¿sí? Abogada. Dígame. Para añadir otro dato de cultura general, también estaba leyendo que ella es dueña de todos los cisnes que existen en el Reino Unido. Correcto. También ella puede, a cualquier niño, ella puede agarrarlo como que si fuera la tutela de un niño, pues sin ningún problema. Miren qué interesante lo que nos está diciendo Nefi, porque algo que me parece a mí bastante impresionante es que no solo son los reyes los que son dueños de sus pupilos. Escuche bien esa parte. Cuando nosotros tenemos monarquías, el que tutela por los menores y el que es dueño, como que si fuera propiedad de los sujetos que viven ahí, es decir, de todos los que son del Reino Unido, que tienen ese pasaporte que dice Reino Unido, el dueño de ellos es el monarca. O sea que ella puede hacer lo que ella quiere con ellos, así de sencillo, porque eso es una monarquía. ¿Qué es lo que ha sucedido con el tiempo? Que una vez que usted llega a ser un adulto en el Reino Unido, se le ha quitado eso a la reina de Inglaterra, igual a como se le ha quitado a la reina y al rey de España. ¿Por qué se les ha quitado? Por los abusos que se daban antes, que ellos cogían a la gente de esclavo, que ellos le quitaban todo lo que usted tenía sin poder reclamar, que ellos podían hacer un montón de diferentes cosas con su vida que usted, pues como un adulto, no debería de poder sufrir. Y se les ha dejado la tutela de los niños porque supuestamente si un niño vive en pobreza es culpa del monarca. Entonces el monarca tiene que responder por ellos. Esa es la única razón por la cual se les ha dejado la tutela a ellos. Muy interesantemente, ellos no son el único tipo de gobierno que le quita la tutela a los padres y se las da a un soberano. ¿Quiénes son los que hacen eso? Los países comunistas y socialistas. Dentro de Cuba y dentro de Venezuela y dentro de... se me va. Vamos a ver. Corea del Norte, China, no, Rusia ya no es considerado un país comunista socialista desde hace mucho tiempo, pero Corea en un tiempo sí fue cierto esto, adentro de la Unión Soviética siempre fue cierto y al inicio de Rusia fue cierto, pero Corea del Norte, Vietnam, y ciertos otros países que son de la tendencia comunista, la tutela de los niños le queda al soberano, que en este caso sería el Estado, por medio de sus organismos representantes. Entonces, digamos que usted vive bueno, que usted es venezolano y sus hijos son venezolanos. Mucho peor le va cuando usted no es venezolano y sus hijos son venezolanos. Pero si usted es venezolano y sus hijos son venezolanos, usted tiene que peticionar al gobierno para meterlo a una escuela pública, meterlo a una escuela privada. O sea que no importa si usted lo va a meter a una escuela de cualquier índole, religiosa, seglar, pública, privada, usted tiene que pedirle permiso al gobierno para meterlo a la escuela. Número 2, si lo quiere sacar de Venezuela, digamos que usted lo quiere, no sé, quiere llevarlo a que conozca Corea del Norte, quiere llevarlo a que conozca Estados Unidos, quiere llevarlo a que conozca donde sea, hasta Colombia, que les queda al lado, usted tiene que pedirle permiso de sacarlo de Venezuela. Entonces, ese tipo de cosas nosotros lo vemos no solo en las monarquías, sino que lo vemos también en los sistemas donde tienen democracia representativa, pero son de tendencia comunista o socialista. Súper interesante ese caso, porque en realidad yo creo que la mayoría de los padres no queremos que el Estado tenga mucho que ver ni con nosotros ni con nuestros hijos. Pero sí, existen estados que son monarquías. Sin embargo... Perdón, abogada, perdón, dígame, José. pero fíjese que si usted ve el sistema democrático nuestro, que es representativo,
supuestamente capitalista, o capitalista, perdón, y lo comparamos con el sistema socialista de Cuba, y lo vemos en el ejemplo que usted está hablando sobre la tutela de la educación que el Estado tiene para con los niños, los niveles de analfabetismo son extremadamente distintos. En esos países todos saben leer y escribir, nadie es analfabeta, y aquí casi el 50% tenemos de índice de analfabetismo en un país supuestamente con un mejor sistema político que esto. Sí, bueno, no es un sistema político, es un sistema socioeconómico. Cuando hablamos, los dos somos democracias representativas, porque tanto en Cuba como en Honduras nosotros tenemos Congreso, nosotros tenemos Poder Judicial, nosotros tenemos Poder Ejecutivo. Tanto en Honduras como en Venezuela, como en otros de nuestra propia región, nosotros somos democracias representativas y nosotros hemos elegido que nuestro sistema socioeconómico, o sea que son dos cosas distintas, que nuestro sistema socioeconómico sea, ya sea comunista, socialista o capitalista. Eso son cuestiones económicas y sociales. Perdón, sí, abogada, solo para intervenir. Sí. El sistema comunista no existe. O el comunismo como tal no existió. Nunca ha existido. Solo llegó al nivel de socialismo. Y luego en Europa se dio lo que fue el socialdemócrata, que son los países noruegos, suecos, etc. Pero como comunista como tal nunca existió. En teoría es donde existe el comunismo, porque para que el comunismo pueda llegar a su punto de auge, para que pueda realmente existir, tiene que primero pasar por el socialismo. Y lo que sucede es que con el socialismo nosotros le quitamos los bienes a las personas y ahora los bienes son del Estado y el Estado tiene el derecho de manejarlos como él plazca. Y sucede que cuando el que está arriba tiene todos estos bienes, ¿qué creen que sucede? No importa si son de izquierda, de derecha, de centro, de atrás, de enfrente. ¿Qué creen ustedes que sucede cuando esta persona no solo tiene todo el poder político, todo el poder militar, sino que todo el poder económico? ¿Qué creen ustedes que sucede? Se hace un nepotismo. Bueno, se los queda. Pero abogada, pero no quiero discreparle. Pero en el sistema socialista a nadie le quitan sus bienes. ¿Cómo? No le quitan los bienes. Hugo Chávez le quitó los bienes. No. Es una cosa, hasta aquí en Honduras se puede expropiar cuando el Estado necesita un recurso. ¿Y qué sucede cuando lo expropian, José? Cuando le quitan el recurso que tiene por necesidad estatal. Pero que solo se lo quitan. Usted tiene no, su pero casa tiene en que Cuba, le dar una indemnización. Le dan una indemnización. Inclusive si son por cuestiones de emergencia, porque sí se puede quitar por una emergencia un bien, aún siendo por cuestiones de emergencia, tiene que indemnizársele y dársele un justo y precio. Y usualmente ahí es donde tenemos problemas nosotros con esas expropiaciones en el capitalismo, porque nosotros vemos al Estado, vemos que vienen en contra de nosotros y nosotros decimos, no, esto que vale 1 millón ahora vale 20. Ese es el problema que nosotros tenemos con las expropiaciones en el capitalismo. Pero en el socialismo, créame que usted no tiene cómo usted va a poder mantener un negocio, ni tiene cómo mantener usted sus propios bienes, porque el Estado se los expropia y usualmente empiezan expropiando las casas más bonitas, los negocios más fructíferos y todo lo demás. Mire, aquí ahorita estoy tomando de una taza que me regalaron. ExxonMobil, a ExxonMobil le expropiaron todo en Venezuela. Y cuando les digo todo, significa todo. 1.500 propiedades expropió Hugo Chávez. Y no solo agarraba las mejores. Es correcto. Y no solo es Hugo Chávez, es en sí la ideología del socialismo. O sea, eso es parte de un sistema socioeconómico. Como les digo, esto no es un sistema de poder constituido, esto es un sistema, ya nosotros somos una democracia representativa. ¿Qué es lo que vamos a aplicar dentro de nuestra democracia representativa como sistema social y económico? O sea que son dos cosas distintas.
Lo que sí les puedo decir es que existen monarquías que son monarquías absolutas, que esas eran las que existían en España y en Inglaterra antes, las que el rey era no solo el que hacía la ley, sino que el que le aplicaba la ley a usted y el que le ejecutaba la ley, ¿sí? Entonces él era la ley. Él era la ley completa, él podía cambiar la ley como yo me puedo cambiar de abogada. anteojos. Es Dígame. como quien dice juez y parte. Es correcto, Abogada. ellos eran juez y parte. Dígame, Eli. Es que dentro de las monarquías hay varias. Y Es entonces correcto. eso sería una monarquía absoluta. Correcto, que eso existe sí una en el mundo, se me olvida el nombre del estado donde existe la monarquía absoluta. En el resto... ¿La de Dinamarca? No, la de Dinamarca no es absoluta. Hoy en día lo que nosotros tenemos son monarquías que están ligadas a una democracia representativa, es decir, que son una mezcla de las dos. Y a esas les dicen monarquías constitucionales, porque existen constituciones que restringen, son conocidas también como parlamentarias porque usualmente tienen un parlamento, ¿sí? Pero su nombre en realidad es una monarquía constitucional porque ellos tienen constituciones y la constitución es para restringir al monarca, por eso es que hacen la constitución, no es por otra razón que ellos hacen esas constituciones. Entonces esas son las formas de gobierno que nosotros tenemos y luego vemos, o sea, o somos democracia representativa o somos monarquía en alguna manera. Eso es lo que existe en el mundo. Luego tenemos ya cuestiones que son sociales, económicas o culturales, que eso obviamente cambia cómo nosotros vamos a hacer. Ejemplo, tenemos ciertos países como Israel. Israel es una democracia representativa. Ellos tienen poder judicial, ellos tienen poder ejecutivo, ellos tienen también un poder legislativo. Pero ellos han elegido que parte de sus normas es que ellos van a implementar como derecho, ¿sí? Como parte del derecho, ellos van a implementar el Torah. En otras palabras, ellos se basan en un texto que es teológico. Por ende, ellos son una democracia representativa que es teológica, ¿sí? Entonces, existen diferentes sistemas que nosotros podemos adoptar. El ejemplo de Israel sería una democracia representativa teológica. Dígame. ¿En Ciudad del Vaticano no hay monarquía absoluta? No, ellos no tienen monarquía absoluta por algo muy sencillo. Ellos tienen el sínodo de obispos. El sínodo de obispos es básicamente lo que nosotros consideraríamos un poder legislativo, porque ellos son los que tienen la habilidad de cambiar la normativa dentro del Vaticano. El Papa no puede solo salir un día y decir, a partir de hoy tal cosa. Eso no es posible. Él solo es el poder ejecutivo. Les recuerdo, el poder ejecutivo es el que hace los planes, ¿sí? El que ejecuta esos planes. Pero el que hace la meta a donde nosotros queremos llegar es el poder legislativo. Y además de eso, dentro de Ciudad Vaticano existen cortes. Existe la Corte del Vaticano en donde nosotros llevamos diferentes procesos denominados o regidos por el derecho canónico, que justamente se basa en la teología. Por ende, ellos son una democracia representativa teológica también. Y así también tenemos a ciertos estados que adoptan la teología islámica. Irán, Irak, Afganistán, ¿no? Que son tres de los más conocidos. Ellos son democracias representativas. Ellos eligen a sus representantes, pero parte de lo que ellos han electo es que a ellos se les aplique el Corán y el Sunna, que son los libros religiosos de ellos. Javier, ¿me dice? No, es que estaba leyendo que los que tienen monarquía absoluta vigente son Arabia Saudita. Arabia Saudita, gracias. Qatar, Ciudad del Vaticano, Omán y Suazilandia. Sí, Suazilandia ya no la tiene. Hace poco, hace como 5 años, pero no. Ese es un gran error pensar que Santa Sede es una monarquía. No son una monarquía. No. Empezando porque no existe un rey. O sea, el Papa puede ser considerado en cierto aspecto un rey, pero ¿dónde está la reina y dónde están los hijos? ¿Sí? Entonces no hay esa continuidad que es pero absolutamente sí necesaria. ¿Cómo dice Henry? Pero sí se cree un Dios. Él es el mensajero de Dios.
Él es el mensajero de Dios. Se cree Pedro, el mensajero de Dios. Bueno, pero papa significa padre, ¿no? Sí. Y él se pone como padre espiritual. Sí, y correcto. El padre espiritual es Dios, ¿no? Pero bueno, es otro asunto. Sí, no pero justamente ahí. Lo que, ¿cómo dice Humberto? No hay absolutismo, porque desde que están todos los camellanes, todos los que están ahí, no sé cómo se llaman. Cardenales, perdón. Cardenales, arzobispos, obispos, ¿sí? Todo eso es parte de una jerarquía. Una jerarquía en la cual eligen. Entonces ahí hay un poder representativo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Acuérdense cuando sale el humo blanco o sale el humo negro, ¿sí? Que todos estaban esperando el humo blanco para conocer ese nuevo papa. Es correcto. Entonces, justamente de lo que estamos hablando es, ellos son una democracia representativa, ellos no son una monarquía. ¿Por qué? Porque puede ser que usted diga, ok, el papa es rey, pero ¿dónde está la reina y dónde están los hijos? Eso es absolutamente necesario. Si no, mire cómo era antes, que la reina obligatoriamente tenía que tener un varón. Y hasta hace poco fue que fue cambiando eso de que podían ser niñas. En España, hasta este rey es que sus hijas van a poder ser reinas. Él fue el último que absolutamente tenía que ser un varón. Si no hubiera sido otra persona, no hubiera sido él el rey, Felipe. Entonces, esas cosas son bien interesantes conocerlas, pero aún más interesante conocer es que nosotros somos una democracia representativa y obviamente nosotros a eso le aplicamos encima la república y le aplicamos encima además el nivel socioeconómico capitalista, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas nosotros les explicamos encima, pero el poder en sí, la manera en que estamos constituidos, es una democracia representativa. Y además de que nosotros tenemos que tener una constitución, tenemos que tener una manera de defensa. Y cada estado tiene diferentes maneras de defenderse, que es por medio de la fuerza. Si yo no tengo fuerza, yo no me puedo defender. Existen dos diferentes fuerzas o dos diferentes ámbitos en los cuales yo puedo tener fuerza. La primera es la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo es la fuerza armada y la fuerza policial, que bastante que les hemos estado dando leña esta semana, ¿verdad? Por este suceso que pasó con esta estudiante de enfermería, a esa policía, ¿verdad? Cuando han habido cualquier otro tipo de problemas en los años 80, todo lo que le hemos dicho a los militares, todo lo que le hemos dicho a los policías, pero es justamente porque ellos poseen una fuerza que es bastante importante y el rol que ellos tienen que tener, sí, o sea, una fuerza fuerte, sí, es una de las fuerzas más fuertes. La más fuerte de todas es la Fuerza Armada, obviamente porque ellos están entrenados de una manera distinta a la policía. Y justamente la Fuerza Armada es la que tiene la habilidad de poder tener, por ejemplo, en otros países, bombas nucleares, el que tiene la habilidad de poder ir con cuestiones armamentistas al espacio, el que puede invadir el espacio aéreo a un nivel aún más alto que la estratosfera y cosas de esa naturaleza que hacen que ellos tengan un alcance más largo, ¿sí? Un alcance más largo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta fuerza, es la fuerza del pueblo. Y lo que ellos deberían de hacer es defendernos a nosotros. Uno, defender la soberanía y el otro, defender a los habitantes. Y miren algo bien especial. La función que tiene la Fuerza Armada, Ejército en Honduras, ¿verdad? Ejército Naval y Fuerza Aérea, esas son las tres que nosotros tenemos, pero en otros estados tienen otras más, como por ejemplo la Fuerza Costal, que es la que patrulla la costa. Tienen también la Fuerza Espacial, que ahora Rusia dice que ellos van a también, y China dicen que ellos también van a inventar su Fuerza Espacial. Entonces tenemos otras diferencias entre otras Fuerzas Armadas, pero son las Fuerzas Armadas. Y la función que tiene la Fuerza Armada es defender al Estado de los enemigos foráneos, y luego viene una colita ahí bien interesante que dice, y sus aliados. Entonces, nosotros tenemos enemigos de Honduras, que están afuera de Honduras. Uno de los más conocidos de esos enemigos que tenemos son los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque nos causan una infinidad de problemas. Nos causan problemas que vienen desde lo más violento, que es las muertes que han causado adentro de Honduras y obviamente en todo el corredor que ellos tienen han causado muertes, pero además de eso causan otros tipos de daños, como por ejemplo daños a la salud,
Hay ciertas personas que ahora son adictas a sustancias que han sido traficadas. Daños a las personas, como por ejemplo, no solo estamos hablando de muerte, sino que de secuestros. Sí, existe un vínculo entre los secuestros y los narcotraficantes y las maras y las pandillas. Entonces los bienes privados, que ellos quitan bienes privados para utilizarlos, o inclusive tenemos eso que ha sucedido en Honduras, que toda la tierra ha estado aumentando de precio y aumentando de precio, y es justamente por esa inflación de una manera desmedida que hicieron los narcotraficantes, ¿no? Es correcto, por eso Entonces, es correcto. Entonces ellos son, es que aquí nosotros no tenemos un capo, por más que nosotros digamos, ay, el capo y que fue el presidente y el expresidente y el presidente antes que ese y el no sé qué, y yo escucho mil cosas, pero la realidad de las cosas es que nosotros no tenemos un capo, no tenemos aquí uno que tiene billones enterrados y billones en una cuenta suiza y billones y de dólares, ¿verdad? Y de euros, no estamos hablando de lempiras, billones en una cuenta suiza, billones en una cuenta de Estados Unidos, billones aquí, billones allá, inclusive billones enterrados, eso no lo tenemos. Entonces esos son enemigos foráneos que están afuera de Honduras, pero ellos tienen aliados aquí en Honduras. ¿Alguien les ayuda aquí en Honduras? Sí, la Fuerza Armada. Totalmente, abogada. La Fuerza Armada. Elementos de las Fuerzas Armadas han sido destituidos por eso, elementos de la policía han sido destituidos por eso, pero también gente común, también políticos que los hemos tenido aquí al lado de nosotros y que son ayudantes del narco, ayudantes del capo, miembros de los carteles. Funcionarios públicos, montón. Por montones. Es correcto. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen la función de ir en contra de los enemigos foráneos, como los narcos, y los aliados, los que están aquí. Y muchas personas a mí me dicen, abogada, ¿por qué nosotros permitimos a la policía militar? Y muchas personas inclusive me dicen, es que ahí yo vi al policía militar, me estaban asaltando y no hizo nada. Y la respuesta es, porque ese policía militar tiene la obligación de ir en contra de los aliados de esos enemigos foráneos. Por eso es que ellos ejecutan esas órdenes de capturas cuando son por cuestiones de drogas, cuando son por cuestiones de asociaciones ilícitas, porque cuando son en cuestiones que tienen que ver con maras y pandillas, porque obviamente ellos sí son enemigos foráneos que tienen sus aliados acá. Y si no piensen, las maras no nacieron en Honduras. Las maras nacieron en Estados Unidos, en Los Ángeles, de ahí es la Salvatrucha, de ahí es la 18, son de Los Ángeles. Ellos son enemigos foráneos que ahora tienen sus aliados acá. Entonces esa es la función de las Fuerzas Armadas y ese brazo que nosotros tenemos de las Fuerzas Armadas, que es la Policía Militar, que la hemos separado de cierta manera justamente para que ellos puedan actuar aquí. Y luego tenemos a la policía. Y la policía, muy interesantemente, lo que tiene que hacer es defendernos de los enemigos de acá, los enemigos estatales y sus aliados. Por eso es que nosotros tenemos instituciones como la Interpol, ¿sí? Nosotros todos los años hacemos nuevas sesiones de Interpol en donde llevamos una lista, señor, literal, llevamos una lista y decimos, nosotros queremos agregar a la lista de Interpol a este fregado. Y entonces Interpol viene y nos dice, ¿y por qué lo quiere agregar? Y usted le contesta, porque está acusado en Honduras de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que sea, número de crímenes. Y está buscado y tiene orden de captura. Entonces yo quiero que se agregue a la lista de Interpol. Interpol toma la decisión de sí o no agregarlo en la lista. Eso sucede todos los años. Y los que manejan eso es la policía, no es la Fuerza Armada. ¿Ok? Entonces, sí, la policía tiene que actuar aquí en territorio de Honduras, pero tiene la habilidad de actuar fuera de ese territorio cuando es por cuestiones de seguir a los aliados de estos que han actuado en contra de Honduras. Uno de los casos más famosos que se conoce de cuestiones del Interpol es justamente un caso argentino. Se los súper recomiendo. Si tienen Netflix, miren el documental acerca de el fiscal que mataron. No sé si recuerdan que mataron a un fiscal y unos dicen que eso es suicidio, pero la manera en la cual se disparó, los que saben de armas se van a reír cuando les diga cómo fue que se disparó. Según la autopsia, él se disparó cogiendo su mano, poniéndose la pistola aquí y luego disparó. ¿Quién me quiere explicar eso? ¿Cómo era que se disparó el hombre? Y encima... Aquí hay casos bastante raros, la abogada. Hoy aquí en Progreso mataron a una muchacha de 3 balazos
Y el hombre dijo que estaba jugando con él. Oiga eso. Pero sí, Nisman, ese es el apellido del fiscal, el fiscal Nisman, está el documental en Netflix, se lo súper recomiendo. ¿Cómo se llama, abogada? El documental, se lo busco, ¿Sí? porque se lo súper recomiendo que lo miran, es buenísimo el documental. Déjenme ver, se los busco ahorita mismo, a ver si me conecta el Netflix, porque estoy en la computadora. Mientras se conectan, les cuento de que lo que sucedió con Nisman es que él fue de los que solicitó, una de las muchas cosas que él hizo, es que él solicita a Interpol que se emitan orden de captura en contra de funcionarios de Irán, porque ellos estuvieron atrás de un atentado terrorista que se dio en Argentina. Ya les digo cómo se llama el documental de Nisman. Nisman, el procurador, el presidente y el espía. Así se llama el documental. Nisman, el procurador, el presidente y el espía. Ahí sale uno de los casos más sonados que nosotros conocemos del Interpol, porque el Interpol mete dentro de su lista de Interpol a 3 funcionarios de Irán. O sea, funcionarios públicos de Irán. Eso es un escándalo. Imagínense como que, no sé, El Salvador venga y diga, yo quiero que cojan al ministro de Salud, al ministro de Educación y al ministro de Defensa de Honduras. Es un escándalo que algo así suceda. Entonces, eso él lo hizo como parte de ser parte de los procuradores de Argentina. Por medio de la policía, solicitan que se emita esa orden de captura internacional en Interpol. Entonces, ellos no son argentinos. Estos 3 funcionarios de Irán no son argentinos, pero la policía es la que los está buscando porque ellos fueron aliados de los que causaron ese daño adentro de Argentina. ¿Se fijan? Ese detalle tan sensible, de esa colita que siempre se nos olvida, que las Fuerzas Armadas tienen que estar defendiéndonos de los enemigos foráneos y la colita y sus aliados. Y la policía tiene que defendernos de los enemigos hondureños y la colita y sus aliados. Esa colita causa tantos problemas, ¿verdad? Porque se nos olvida que existe, número 1, y número 2, se nos olvida de que ellos pueden actuar en esos casos. Esa es la fuerza del pueblo. Y cuando hablamos, y miren bien interesantemente, cuando hablamos de la autodeterminación del pueblo, de esto es que estamos hablando. Estamos hablando de la Fuerza Armada y estamos hablando de la policía. No estamos hablando del resto de nosotros. El resto de nosotros somos otro tipo de fuerza que también es importante. Y bien interesantemente, ustedes van a ver que existen nuevas tendencias en donde dicen que ya no quieren hablar de la autodeterminación del pueblo, sino que quieren hablar de la autodeterminación de la población. De eso es de lo que quieren hablar ahora, de eso quiere hablar la OEA ahora, de eso quieren hablar los políticos inclusive ahora, de la autodeterminación de la población. Y en esa autodeterminación de la población existe el más fuerte de todos dentro de la población, que es el poder y la fuerza económica. ¿Por qué lo ponemos como el más fuerte? Porque ese literalmente nos puede quebrar, nos puede dejar en la pobreza, nos puede dar mucho dinero, nos puede hacer que de un mes a otro nosotros ni siquiera podamos comer y perdemos nuestras casas y perdemos todo. Esa fuerza económica es increíblemente crucial para un Estado y nosotros podemos completamente estallar internamente por problemas económicos y podemos no solo eso, sino que iniciar guerras por cuestiones económicas. Hemos hablado justamente en esta clase acerca de esas dimensiones económicas de las guerras. Entonces esa fuerza económica es muy, muy potente y nosotros tenemos que cuidarla, esa fuerza económica. Eso es justamente donde entran esas teorías socioeconómicas. ¿Cuál será la mejor manera de tener esa fuerza? ¿Será por el capitalismo? ¿Será por el socialismo? ¿Será por el comunismo? Que no, como les digo, nunca ha llegado a suceder todavía en la vida real el comunismo. Entonces, ¿en qué teoría nosotros queremos basarnos? Ahí va a depender mucho del estado donde nosotros estemos y esas carencias que nosotros tengamos y esos políticos que nos quieran vender una idea, ¿no? Yo usualmente les digo, es que el capitalismo
en su mera expresión no es bueno y el socialismo en su mera expresión no tampoco es bueno. Tenemos que tener como un medio feliz. Así les digo, tenemos que tener un medio feliz, ¿verdad? Pero eso, dígame. Balance entre ambos. Sí, un balance, exacto, tener un balance. Eso sería bueno, Abogada, pero dígame, Nefi. yo pienso desde mi punto de vista que debería existir un equilibrio socioeconómico, donde no importa la índole ni izquierda ni derecha, sino donde vaya directamente la ayuda al más necesitado. Lo que pasa es que acá politizamos mucho. Todo. Aquí prácticamente, si el de rojo dice que va a arreglar una sandía, y es populismo, y si el de azul lo hace, pues porque le conviene. Y lastimosamente, pues ese tipo de acciones, lo que hace que estamos en una etapa de desgaste en esta sociedad. Realmente vivimos en un contraste social por lo mismo. Estamos paulatinamente divididos, y aparte de eso, pues vivimos en una sociedad de zozobra, de temor, de miedo, hasta dar nuestra propia opinión y nuestras propias explicaciones, porque tenemos miedo a algún tipo de recibir algún tipo de dolo, pues por pertenecer a un partido político, por dar una opinión, o simplemente por no estar de acuerdo a cómo piense el otro. Porque hemos pasado todo este tipo de problemas sociales, políticos, económicos, donde ahora si yo no pienso como mi vecino, como el otro, se enoja y se molesta, ya me insulta. Sí. Entonces, aparte de los prejuicios sociales, los patrones culturales que están muy arraigados en esta sociedad, a lo que hace falta fundamentalmente es la educación que acabaría con estos problemas. Pero aparte de esto, concientizar y sobre todo, pues, olvidarnos de los dolores y de las ideologías políticas para el bienestar de esta nación. Sí, es que lo que dice Nefi es muy cierto, o sea, y eso no solo se ve en Honduras, eso se está viendo ahorita a nivel mundial, que usted no puede opinar en nada porque si no lo cancelan. Sí, eso de que lo voy a cancelar, lo voy a despedir como catedrático, lo voy a despedir como abogado, lo voy a despedir como fiscal porque usted dijo tal cosa. Y eso no debería de ser así, o sea, y entonces ¿dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda el derecho a yo poder pensar, discernir, dar una opinión, inclusive cambiar de opinión? Yo puedo cambiar de opinión, eso es parte de mis libertades, el hecho de que yo tenga libertad de pensamiento. Sí, entonces universales. es correcto, Marvin, son derechos universales y yo puedo cambiar de opinión. ¿Por qué no voy a poder cambiar? Es más, yo pude haber votado por el fulano y ahora no me cae bien porque no hiciste nada y se lo puedo ir a decir. Yo puedo decir, miren, yo admito, yo voté por el fulano y adivinen qué, no me convenció. Entonces esta vez no voy a votar por él. Esas cosas deberían de ser admitidas. Nosotros deberíamos de permitir. Se cierran todas las puertas. Correcto, se cierran todas las... Ah, pues entonces vos no sos fiel, vos no sos acá. Imagínense. Y eso no solo sucede en Honduras, eso sucede a nivel mundial. Pero además de este poder económico, tenemos el segundo, que es el legal. Ese es muy importante. Ahí es donde entramos todos los que somos abogados y vamos a ser abogados, ese poder legal, porque yo puedo terminarle literalmente una vida, no necesariamente metiéndolo preso. Solo tengo que iniciarle una demanda civil y tenerla ahí unos 30, 40 años de usted pagando un abogado para defenderse y adivine qué significaría eso en su vida, ¿verdad? Entonces el poder legal tiene también bastante importancia y eso también puede cambiar la manera en la cual un Estado puede estar. Una cooperativa que nosotros la vemos desde el lado de los que reciben y no del lado de que los da, esa fuerza cooperativa también tiene mucha implicación. Y si no, miren lo que hacen los países poderosos, que son los que dan esa cooperación en donde nos dice, ejemplo, Taiwán. Yo le voy a seguir donando si usted me sigue respetando que yo soy un Estado. Desde el momento que usted diga que yo no soy un Estado, se termina toda cooperación con usted. Eso es una fuerza cooperativa, dígame. Honduras, de hecho, en su presupuesto, depende mucho de la cooperación internacional. Es correcto, por muchos años fue la entrada número uno. Sí, por muchos años fue la entrada número uno. Lo que les dice Marvin es cierto. La entrada número uno de Honduras era la cooperación y ahora se reemplazó por las remesas. Dígame, Nefi. Pero recordemos que la cooperación internacional, bueno, yo no sé si había comentado, yo estudié comercio internacional en la UNA. Punto rápido para no aburrirlos como siempre, se va por la corrupción. Por los altos índices de corrupción, entonces
se va inmediatamente, van mermando las ayudas. Y si se hubiera mantenido Honduras cumpliendo con sus índices de evaluaciones, les juro que tuviéramos otra Honduras, como dijo el hombre, pero lo que pasa es eso. La corrupción fue lo que nos ha matado en todos los ámbitos, tanto nacional como internacionalmente, porque el daño no se lo hacen a los políticos, porque ellos pueden seguir robando, el daño va directamente a la sociedad. Todas esas ayudas que pueden venir a nosotros. Lo que Netflix les está hablando de manera directa tiene que ver lo que Netflix está diciendo de manera directa tiene que ver con que nosotros fuimos aplazados en la cuenta del milenio. Como nosotros fuimos aplazados en la cuenta del milenio, entonces a nosotros no nos vienen esas ayudas. Eso es grave. La cuenta del milenio, para que lo sepan, fue negociada y fue ganada por la administración de Ricardo Maduro. El primer año de Mel Zelaya, obviamente seguíamos aún bajo los índices de Ricardo Maduro. El segundo año de Mel Zelaya es cuando se aplaza la cuenta del milenio y no hemos podido volver a acceder a ella. Entonces eso es grave. Y eso no solo es liberal, nacionalista, no sé qué, no. Eso es corrupción. Eso es corrupción de todos los lados, como usted lo mire. Bueno, la última que les iba a mencionar antes de que nos fuéramos el día de hoy es justamente la fuerza educativa. Y cuando hablamos de la fuerza educativa, lo que estamos hablando es justamente de lo que estamos haciendo ahorita, de profesionales que se forman y que pueden tener esas ideas que cambian una sociedad. Mientras más educada es una nación, mientras más educado es un país, más prosperidad va a tener. Esa es la teoría que se tiene. Y algo bien interesante de saber es que cuando hablamos de educación, no solo estamos hablando de la educación universitaria, sino que también la educación técnica. Los plomeros, los arquitectos que no llegan a ser realmente arquitectos per se, sino que son arquitectos en la vida, que ellos también donan, ayudan, trabajan y que pueden cambiar los destinos de un estado. Entonces, esos son los dos tipos de fuerzas que tenemos, la fuerza del pueblo y la fuerza de la población. No sé si tienen alguna pregunta o si los dejo ir a su siguiente clase. Lick, yo quería hacer un comentario. Creo que mis compañeros también estarían de acuerdo que mañana damos un pequeño repasito de todo lo que hemos visto para... El lunes vamos a repaso, Nefi. Excelente, gracias. Sí, el lunes es día de repaso. El lunes vengo yo a examen. Abogada. Abogada, y el examen será como la vez pasada. Que el primero lo hizo de manera diferente a los dos últimos. Sí, vamos a platicar el lunes acerca de cómo van a hacer el examen y todo lo demás. No se preocupe, el lunes lo vamos a platicar todo. Abogada, una consulta. Dígame, Gabriel. Digamos, porque como hay clases que yo no las he podido ver por el internet, ¿verdad? Entonces, yo me voy a los que usted manda en el chat, pero hay una clase ahí que no la mandó. La de ayer. Yo le voy a escribir para ver cuál. Ah, pues sí. Entonces sí, es que yo la estuve buscando para verla y no sí, la pude. Subí hasta hoy porque se me cayó el internet ayer como a las 10 de la noche, entonces no la subí hasta hoy. Ahorita se las voy a mandar cuando suba esta. Ah, bueno, ok. En eso, cuando usted dice la suscripción, prácticamente todos los videos que usted va subiendo, automáticamente nosotros los podemos ir viendo. Correcto. Ah, bueno, sí, porque es que yo le he dado suscribir, pero a cada uno. Sí, entonces ahí vamos a ver un montón. Ok, bueno, Gabriel. ¿Alguna otra pregunta o los dejo ir por la noche de hoy? Gracias, bueno, muchachos, abogada. nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.